Muchas gracias, profesor. Un saludo para los compañeros del panel, para los distinguidos asistentes. Agradecimientos muy sinceros al comité organizador, en especial al profesor Nelson Manrich, querido y admirado amigo, a la doctora Ioni Frediani, y unas felicitaciones por el éxito de este tercer congreso de la Academia Nacional de Derecho del Trabajo. Presento disculpas por no falar el hermoso idioma portugués, pero buscando perdón de ustedes, puedo decirles que en las varias oportunidades que he visitado este hermosísimo país, casi un continente, he podido estar en 23 ciudades. Pretendo falar devagar, que dá para comprender, y voy a ayudarme con estas diapositivas. Para ceñirme al tiempo que me han dado, he preparado una guía. Cuando tenemos el honor de ser convidados a eventos de este nivel académico, tenemos la obligación de compartir las experiencias de nuestros países que nos permiten establecer que vivimos circunstancias y problemas similares. Escuchaba en los telediarios y leí en el diario de noticias del 3 de septiembre sobre la presentación de un proyecto de ley del diputado Sandro Mabel 433004, que permite la tercerización de forma amplia para todas las actividades sin dejar de asegurar las garantías importantes. El llamado de la presentadora del programa de televisión, convocando a los trabajadores a oponerse al mismo, trajeron a la memoria el proyecto de ley que cursa en mi país, aprobado en primer debate, que propone la prohibición absoluta de la tercerización, copia de la ley promulgada en el Ecuador en el gobierno del presidente Correa, que indican claramente las tendencias que siguen las naciones suramericanas. Frente a esta discusión, debemos plantear tres aspectos importantes: orígenes de la tercerización, factores determinantes y generalidades, formas de flexibilidad laboral, reacciones contra los abusos de la tercerización para poder llegar a unas conclusiones. Orígenes. Desde Alan Flanders, los empleadores han buscado la flexibilidad laboral en la contratación y para la terminación del contrato. Desde la teoría fordista, con las líneas de producción parcelada, se genera la semilla de la tercerización, y con la teoría taylorista sobre la importancia de una mejor técnica y los círculos de calidad o participación en el Japón, fueron igualmente los inicios de la externalización en procura de calidad por la especialización en los procesos y en la prestación de servicios. Son los comienzos de la tercerización que se remonta a casi 50 años atrás y que se tiende a satanizar. La globalización no es un fenómeno nuevo. Está inmersa en la historia de la humanidad y ha generado competitividad por precios y calidad para mantenerse en un mercado en medio de economías fluctuantes y frente a la inundación que sufrimos
de productos de mala calidad, pero bajos precios, muchas empresas no pudieron competir, cerraron, deslocalizaron o entraron en proceso de abaratamiento de costos, examinando especialmente los de producción y de mano de obra, especialmente en los países que habían otorgado beneficios de carácter laboral a los trabajadores, buscando la reducción de dichos beneficios. El cambio del trabajo es evidente. Con la aparición de nuevas formas del mismo y formas de oferta de puestos y oportunidades para laborar por parte de los dadores, buscando la sostenibilidad de esas fuentes de empleo. Las tasas de desocupación crecieron y cada vez se imponía el trabajo autónomo por cuenta propia, incentivando la creatividad de los trabajadores. Temas que no han sido ajenos en las reuniones de la Conferencia Internacional del Trabajo. Esas nuevas formas de contratación buscaron la deslaboralización, acudiendo a figuras del Código Civil en muchos casos y a las cooperativas de trabajo asociado, desvirtuando su filosofía de fomentar trabajo y generar riqueza, con ejemplos exitosos como Borea en Italia. Formas de flexibilidad laboral. Contratistas independientes, simples intermediarios. Estos contratistas independientes básicamente sirvieron posteriormente a la iniciación de las conocidas con un anglicismo outsourcing, empresas de servicios temporales, externalización de bienes de servicios, lo que he dicho, outsourcing, contrato a término fijo, mínimo 1 año, máximo 3, contratos a término fijo, inferior a 1 año, cooperativas de trabajo asociado, otras formas de tercerización más recientes, teletrabajo, contratos sindicales, SAS, que son sociedades de acciones simplificadas, las zonas francas y algunas formas del contrato de aprendizaje. Casos de precarización en cada una de estas formas. Consideramos que una de las responsabilidades cuando efectuamos consideraciones académicas deben conducir a buscar de manera objetiva y transparente los errores y excesos cometidos, reconociéndolos con valor civil y proponer los correctivos para evitar las reacciones extremistas que no hacen bien a ninguna sociedad. ¿De qué forma resultaron precarizadoras estas formas de trabajo utilizadas para la flexibilidad laboral? El contratista independiente responde solidariamente con el dueño de la obra, pero la garantía que presta es insuficiente. Debe acudir, en este caso, de incumplimiento a su verdadero empleador, con las demoras que sufren las reclamaciones. El simple intermediario no responde, es el dueño de la obra, verdadero empleador, quien debe hacerlo. Con estas formas se desconocieron esenciales aspectos de protección social, salud y seguridad en el trabajo. Las empresas de servicios temporales, como verdaderos empleadores, tienen la obligación de reconocer los derechos y garantías que consagra la legislación laboral. La vigilancia y control corresponde al Ministerio de Trabajo, que ha logrado en gran medida el cumplimiento de las normas que las regulan. No obstante, los cuestionamientos se generan
en las posibles violaciones al derecho de asociación y a la estabilidad laboral. En cuanto al primero, no lo encontramos razonable por lo previsto en el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, que considera que todos los trabajadores, con lo cual ellos podrían invocar y tienen ese derecho y hacer uso del mismo para asociarse. En cuanto a la estabilidad, igualmente no la compartimos, por cuanto la empresa de servicios temporales puede contratar al trabajador en misión con carácter permanente y desplazarlo a prestar los servicios a la usuaria. Por el contrario, puede resultar con una estabilidad mayor porque en la medida en que se convierte en un trabajador especializado, capacitado, puede ser más estable. Con la figura del anglicismo outsourcing, que no es otra cosa que la externalización de procesos y servicios, debemos señalar que esta forma de trabajo tomó como base jurídica la del contratista independiente. Tiene como objetivo principal la obtención de la calidad mediante la especialización y lleva al abaratamiento de costos por la producción en serie al por mayor y eliminar el error y la repetición de los procesos que encarecen los mismos y, en consecuencia, los costos. Los trabajadores especializados son los más apreciados en las organizaciones y en el mercado laboral. Los contratos a término fijo de mínimo 1 año, máximo 3, si aparentemente daban la sensación de flexibilidad, resultaron inaplicables por los costos de la indemnización cuando se prorrogaban de manera automática y debían ser terminados sin justa causa. Bien pronto entraron en desuso y desaparecieron en la reforma de 1990. Los contratos a término fijo inferior a 1 año, con un mínimo de duración de 30 días y de un manejo administrativo muy complicado, dieron paso al envío de esos trabajadores a empresas de servicios temporales por obedecer a incremento a las ventas, a la producción, transporte de mercancías o reemplazos de personal. Cooperativas de trabajo asociado. Con la peculiaridad de un régimen especial y no aplicarse el código sustantivo del trabajo y solo participar de excedentes cooperativos, dio paso a un crecimiento de las mismas de una manera exagerada, lo que puso en evidencia que se habían convertido en intermediarias laborales haciendo tercerización, en muchos casos, efectuando las mismas actividades de las empresas de servicios temporales. Este fue el detonante para que se dictaran normas con prohibiciones específicas, obligándolas inclusive a amparar mediante la seguridad social a los cooperados. Consideramos y debemos afirmar que los abusos que se cometieron originaron medidas muy drásticas por parte del Estado y el ataque de las organizaciones sindicales que llevaron sus quejas justificadas ante la Organización Internacional del Trabajo. No se hicieron esperar. A finales del 2007, los decretos del Ministerio de Trabajo prohibiendo la intermediación y que ejecutaran funciones de competencia de las empresas de servicios temporales. Teletrabajo. Precisamente por los problemas de movilidad de las grandes ciudades y las necesidades de armonizar las obligaciones laborales con las familiares, esta forma de trabajo ha venido en aumento. No obstante, la no existencia de una reglamentación sobre jornada de trabajo y la falta de contacto con la empresa
son los principales puntos negativos que no han impedido su crecimiento. En las últimas disposiciones se reconoce la existencia de una relación laboral y la obligación de cubrimiento por parte de la Seguridad Social. Contratos sindicales. Son los que realiza la organización sindical cuando por razones de la huelga o greve y ante procesos que no pueden detenerse por ocasionar daños irreparables a la maquinaria o materias primas, el empleador puede contratar con el sindicato la realización de este trabajo a cambio de un precio. Se ha generalizado este tipo de contrato para otras circunstancias, lo que afecta la independencia del sindicato y lo equipara a una empresa de servicios temporales. Esto ha sido muy cuestionado por algunas centrales de trabajadores. Sociedades por acciones simplificadas, SAS, de carácter comercial, que por ello mismo no se rigen por la legislación laboral, y que las cooperativas que tercerizaban con pleno desconocimiento de la ley han optado por esta forma de trabajo para encubrir sus actividades tercerizadoras. Zonas francas. Es posiblemente en ellas donde más se transgrede el reconocimiento de derechos de los trabajadores, asimilándose a las condiciones de trabajo de los países asiáticos. No cuenta con reglamentación laboral y sí muchas exenciones de carácter tributario y no pago de parafiscales. Reacciones ante estos abusos o manifestaciones de precarización. Las constituyen todas las quejas ante organismos internacionales, pues se afirma la precariedad de este trabajo en donde no existen garantías ni reconocimiento de derechos mínimos. No es entonces de extrañar que se presenten proyectos de ley como el que cursa en Colombia, completamente radical y extremista, y que prohíbe cualquier tipo de tercerización. En épocas preelectorales, una propuesta de esta, que ya fue aprobada en primer debate, proselitista, puede ser absolutamente contraria a los planes de crecimiento y expansión del país que se adelanta, pero que tenemos que manifestar con claridad son la respuesta a los excesos y abusos cometidos, denotando una grave precarización en estas formas de trabajo por falta de control y supervisión y afán desmedido de buscar abaratamiento de costos que no pueden atribuirse completamente a una mano de obra cara, sino a la falta de políticas sobre productividad y eficiencia. Conclusiones. Ante la evidencia de abusos que han conducido a la precarización, se hace preciso que los organismos de control lo ejerzan de manera firme. La Ley 1610 de 2013, muy reciente, sobre una buena actividad de la inspección del trabajo puede contribuir a la solución de esta situación. La tercerización no es un fenómeno de los países en vía de desarrollo, sino una práctica mundial que no va a terminar, pues obedece a necesidades de flexibilidad laboral que el sector empleador reclama. Debe racionalizarse y solamente para labores intermitentes, temporales, y no las que forman parte del core de la empresa, de la razón de su existencia. Es necesario un derecho laboral nuevo que regule situaciones nuevas, las nuevas formas de trabajo, con todas sus consecuencias, atendiendo
al mundo que cambió en los últimos 50 años de una manera trascendental y veloz. El empleador necesita flexibilidad en la contratación. El trabajador, seguridad social que lo proteja durante la búsqueda del empleo en un mercado regulado por serias políticas estatales de empleo y que él y su familia tengan una protección siempre y cuando demuestren capacitación permanente, actualización y búsqueda de empleo, pues no puede convertirse en un parásito de la sociedad a base del subsidio de desempleo. Mediante el fortalecimiento de la seguridad social, la mejor forma de erradicar la pobreza absoluta. Dar a cada quien lo que le corresponde es la mejor forma de alcanzar la justicia social, sin la cual la paz no será posible. Y nosotros, como intérpretes de esos principios de justicia, debemos procurar que no se desconozcan los derechos y garantías a los trabajadores, pero que también se ejerciten por parte de los empleadores los derechos que les asisten y que los llevan a procurar la sostenibilidad de las fuentes generadoras de empleo. Muito obrigada.